Hola a todos y bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a ir directo al grano para entender exactamente cómo se eligen y designan nuestras autoridades regionales y locales. Vamos a trazar esa increíble evolución, desde la época del dominio colonial absoluto hasta la democracia moderna que conocemos hoy. Así que, ¡empecemos! Para arrancar, tenemos que hacernos una pregunta esencial, casi de sentido común. ¿Cómo es que un territorio gobernado por un rey, que estaba literalmente al otro lado del mundo, se terminó convirtiendo en una democracia donde los propios ciudadanos eligen a sus líderes? Entender este cambio es clave para comprender el valor real de la representación política de nuestras regiones hoy en día. Y para responder a eso, tenemos una hoja de ruta muy clara. Vamos a revisar primero el poder colonial absoluto, luego pasaremos al nacimiento de la República, la era del voto restringido, la expansión democrática y finalmente llegaremos a la ciudadanía y el sufragio modernos. Empecemos con el primer punto, el poder colonial absoluto. Para que nos hagamos una idea, el inmenso imperio español estaba dividido en bloques administrativos enormes. En ese contexto, Chile funcionaba como una gobernación y al mismo tiempo como una capitanía general. ¿Por qué? Bueno, principalmente por su estatus de territorio militarizado, debido al conflicto permanente que se vivía en el sur con el pueblo mapuche. Entonces, bajo este esquema, el poder era estrictamente piramidal. Todo fluía de arriba hacia abajo. Imagínense esto, el rey de España tenía el poder absoluto. Él era asesorado por el Consejo de Indias, quienes le sugerían nombres al virrey del Perú, y finalmente era este virrey quien nombraba al gobernador de Chile. O sea, cero participación ciudadana. Las autoridades locales se designaban sin preguntarle absolutamente nada a la gente. Sin embargo, a nivel puramente local, para administrar los temas del día a día en las ciudades, los vecinos se reunían en el llamado Cabildo Colonial. Es fascinante ver cómo esta institución evolucionó con los siglos hasta convertirse en las municipalidades que tenemos hoy. Y de manera súper similar, el tribunal de justicia más importante de la época, la Real Audiencia, terminó sentando las bases de lo que hoy conocemos como la Corte Suprema. Pasemos a nuestra segunda etapa, el nacimiento de la República. Todo el tablero político cambió cuando el rey Fernando VII fue capturado en Europa. Esa fue la chispa que encendió el surgimiento de la República. Y esto no fue un cambio menor, fue un salto conceptual inmenso. Pasamos de tener un poder monárquico y vitalicio a una autoridad temporal, elegida por los ciudadanos y regida por una constitución con separación de poderes, un verdadero giro de 180 grados. El primer gran paso en esta dirección fue la histórica Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810. Al principio, la aristocracia criolla local simplemente se organizó para gobernar la región mientras el rey estaba cautivo. Pero, casi sin darse cuenta, al crear esta junta terminaron plantando la semilla para la independencia total y el autogobierno. Lo que nos lleva al tercer punto, la era del voto restringido. Porque claro, a pesar de habernos convertido en una república independiente, la lucha por definir quién tomaba realmente las decisiones apenas comenzaba. La Constitución de 1833 estableció lo que se llamó el sufragio censitario. Básicamente esto significaba que solamente los hombres adinerados, que fueran dueños de propiedades y que además supieran leer y escribir, tenían derecho a votar. Como se imaginarán, esto dejaba a la inmensa mayoría de la población totalmente fuera, sin voz ni voto sobre sus autoridades regionales o locales. Para entender cómo pensaba la élite de esa época, basta con escuchar un fragmento de esta carta escrita por Diego Portales en 1822. Él argumentaba que los habitantes de la región aún carecían de virtud cívica y, por lo tanto, no estaban listos para una democracia liberal plena. Bajo esta visión conservadora, se justificaba la necesidad de un gobierno fuerte, sumamente centralizador y excluyente para mantener el control de las regiones. Avanzamos ahora al cuarto punto, la expansión democrática. Afortunadamente, el agitado siglo XX trajo consigo una ola de reformas estructurales que empujaron hacia una representación real. Después de la Constitución de 1925, empezó un proceso de democratización mucho más profundo. Aquí destacan hitos que cambiaron las reglas del juego para siempre, como cuando las mujeres obtuvieron el derecho a votar en las elecciones municipales en 1934 y más tarde el derecho pleno al voto político en 1949. Pensemos que, durante siglos, las mujeres estuvieron completamente excluidas de los asuntos políticos formales. El solo hecho de poder ejercer este derecho recién ganado, de acercarse a las urnas, representó un cambio de paradigma masivo.
Es un recordatorio poderoso de cuánto costó y cuánto se luchó para lograr la igualdad a la hora de elegir a los líderes del país y de las regiones. Y sumado a esto, es indispensable hablar de un detalle técnico que lo cambió todo: la implementación de la cédula única de votación en 1958. Antes de esto, las elecciones carecían de total legitimidad por culpa del famoso cohecho, es decir, la compra de votos y la enorme presión que se ejercía sobre los votantes. El simple acto de entregar una hoja de papel estandarizada y oficial garantizó por fin que el voto fuera realmente secreto y transparente, un verdadero pilar democrático. Y así llegamos a nuestra última sección, ciudadanía y sufragio modernos. Si revisamos el artículo 13 de la Constitución actual, vemos que hoy en día la ciudadanía formal se obtiene cumpliendo 3 requisitos bastante simples: poseer la nacionalidad chilena, tener 18 años cumplidos y no estar cumpliendo una pena aflictiva, que son condenas superiores a 3 años y 1 día. Es un contraste abismal con el pasado, ¿verdad? Se eliminaron de raíz todas esas antiguas e injustas barreras económicas o de alfabetización del siglo XIX. Y aquí es donde conectamos todo esto con la gran interrogante central de nuestro análisis: ¿cómo se eligen las autoridades regionales según el temario? La respuesta está justamente en que esta ciudadanía formal otorga de manera explícita el poder político. Hablamos del derecho a votar en elecciones presidenciales y parlamentarias, pero muy especialmente nos otorga el derecho absoluto y la garantía de elegir a nuestras propias autoridades regionales y comunales, como gobernadores, alcaldes y concejales. Hoy, los mecanismos locales dependen por completo del sufragio democrático de la gente. Toda esta estructura institucional opera hoy como el testimonio vivo de nuestro Estado de Derecho, donde los representantes elegidos y las instituciones tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía. Funcionamos bajo un sistema que se ha invertido por completo si lo comparamos con aquellos viejos tiempos coloniales, donde el poder de las regiones era simplemente impuesto desde arriba, desde la corona. Para cerrar nuestra explicación de hoy, nos queda una reflexión fundamental. Teniendo en cuenta los siglos de profunda lucha que tomó lograr este sufragio universal, ¿cómo vamos a utilizar hoy nuestra participación cívica para resguardar esta democracia que tanto costó ganar en cada uno de nuestros territorios? Porque al final del día, el poder de dar forma al futuro de las regiones y elegir a quienes las dirigen reside ahora única y exclusivamente en un voto responsable. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.